La tarde estaba dando paso a la noche mientras me paraba frente al imponente caserón. Sus altas torres y ventanas enrejadas se alzaban contra el oscuro cielo, como guardianes silenciosos de un pasado lleno de misterios y secretos. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando me di cuenta de que iba a adentrarme en ese lugar, un sitio del que había oído innumerables historias de terror desde que era niño. Pero estaba decidido, había venido en busca de respuestas, dispuesto a enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad detrás de los rumores que envolvían a este siniestro edificio. Me llamo Joseph y os quería contar mi experiencia. Vivo en un pequeño pueblo, de tradición castrense. Al encontrarse cerca de una base militar, todo siempre ha girado en torno a la misma. Allí el pueblo se había acostumbrado a vivir del comercio con la base, o a alojar a los mismos militares que preferían vivir fuera de la casa cuartel. Este era mi caso. Mi padre era militar, pero dicho por sus propias palabras, de vez en cuando necesitaba desconectar del trabajo, y este pueblo brindaba esa oportunidad, pudiendo hacer una vida casi normal. Cuando nos trasladamos al pequeño pueblo, yo tenía 9 años. Había vivido en varias casas cuarteles y acudido a colegios orientados a hijos de militares, pero como no me sentía atraído por este tipo de vida, no conseguía terminar de integrarme en ninguno de ellos. No me entendáis mal, tenía amigos, y no tenía problemas de socialización, pero nuestros objetivos a futuro eran muy distintos. Todo mi entorno soñaba con llegar a altos rangos militares, hacer misiones en tierras lejanas, combatir extranjeros, incluso alienígenas. A mí todo eso me daba igual. Prefería una vida tranquila. Seguramente venía transmitido por el poco entusiasmo de mi padre hacia su trabajo. Su puesto era mayoritariamente administrativo, y tampoco era un gran aficionado a las armas. Prefería la calma, bueno, toda la que puede brindar el vivir entre papeles urgentes. Esto os hará una idea de cómo fue mi predisposición hacia el cambio de vida. Me encontraba muy pero que muy eufórico por nuestra nueva localización, incluso por ir al colegio, donde conocería gente más alejada de la vida marcial e incluso, los que provenían de familia militar, seguramente tendrían una visión más similar a la mía. Por suerte, no me equivocaba. Allí viví una de mis épocas más felices. Hice un montón de amigos, incluida la que más adelante se convirtió en mi esposa. Pero no hemos venido a hablar de mí. En este pueblo, a unos kilómetros se encontraba una vieja mansión. Mi padre, que jamás me había prohibido nada, me pidió que no me acercase a ella. No podía decirme el porqué, pero su tono solemne me hizo darme cuenta a mi joven edad que no se trataba de un capricho, sino de una preocupación real. Todavía no conocía las habladurías de los lugareños, pero no tardé en toparme con ella al salir al colegio. Por aquel entonces, se hablaba de fantasmas o maldiciones o, como siempre, de alienígenas. Todo eran suposiciones, por supuesto, pero la fuerte presencia militar en la zona impedía hacer ningún tipo de gamberradas al respecto. Según fui creciendo, la historia en torno a la mansión también fue evolucionando. Mi padre no solía contarme muchas cosas sobre su trabajo, pero curiosamente me llegaban pequeños hechos, cargados de preocupación. Sabía que ya habían desaparecido varios guardias, incluso todo el personal de un turno nocturno. Esto hizo que más adelante se dejase de custodiar con tanto celo. No obstante, entonces fue cuando empezaron las incursiones militares. Me fui enterando que algunos militares habían sido enviados dentro a obtener información o recuperar documentos, nunca me quedó muy claro.
En ocasiones llegaba a imaginar que eran historias de mi padre para evitar que hiciera una escapada allí con mis amigos, como alguno había propuesto más de una vez. Sin embargo, mi padre, que normalmente era bastante risueño y muy cercano a mí, cambiaba sustancialmente su semblante cuando hablaba del tema, por lo que siempre me tomaba en serio la situación. De hecho, me encargaba de que las ensoñaciones del grupo no llegasen a mayores. Todo cambió cuando yo tenía 17 años. Una noche, mi padre me despertó, con voz nerviosa. Nunca lo había visto tan alterado. Me dijo que habían cambiado la dirección de la base y que últimamente estaban mandando más y más incursiones a la base. Raro era el que volvía, pero el que regresaba no volvía a ser el mismo. Yo estaba somnoliento y asustado. Entonces fue cuando terminó de exponer el problema. Seguramente en los próximos días tendría que acudir él mismo allí. La disminución de personal en tránsito debido a las incursiones había llevado a la directiva a mandar personal prescindible, y no había nadie más prescindible para ellos que los militares administrativos. Recuerdo que lloré asustado. Me dijo que no me preocupase, que yo estaría bien pasase lo que pasase. Incluso me lo prometió. Su promesa no fue incumplida, pero su temor se hizo real. No llegó a pasar ni una semana cuando mi padre pasó a estar catalogado como desaparecido en combate. Una vez más lloré su pérdida, pero intenté ser fuerte por él. Desde la base militar me quedó una pequeña pensión, y mi padre había hablado con un amigo suyo, tendero, que me ofreció trabajo y protección. No me faltó de nada, a excepción de su presencia. La vida, en general, no me trató mal. La empresa creció y se expandió y yo fui ascendiendo con ello. Me casé con mi por entonces novia y todo esto nos permitió mudarnos a una ciudad relativamente cercana. Pero siempre había quedado una pequeña espina dentro de mí. ¿Qué había pasado con mi padre? Caminé lentamente por el camino de piedra que conducía a la entrada principal, y una sensación de inquietud se apoderó de mí. Las sombras se alargaban y se retorcían a medida que el sol se hundía en el horizonte, y el viento susurraba entre los árboles circundantes, como si tratara de advertirme sobre lo que me aguardaba. Miré hacia arriba y vi cómo las gárgolas esculpidas en la fachada parecían mirarme con ojos amenazantes, como si supieran que estaba a punto de adentrarme en su dominio prohibido. La puerta principal era una obra maestra tallada en madera oscura, adornada con intrincados detalles que parecían retorcerse y contorsionarse en formas que desafiaban la lógica. La vieja aldaba de hierro estaba fría al tacto cuando la levanté y la dejé caer con un sonido sordo. El resonar del golpe pareció expandirse por toda la mansión, como si estuviera despertando algo que había estado dormido durante mucho tiempo. El crujido de la puerta al abrirse pareció llenar el aire mientras cruzaba el umbral hacia el vestíbulo. El lugar estaba sumido en una penumbra espesa, apenas iluminado por la luz tenue que entraba por las ventanas. El aire era denso y cargado, como si estuviera impregnado de los suspiros y secretos de generaciones pasadas. Cerré la puerta detrás de mí, y un escalofrío recorrió mi piel cuando el sonido resonó en el silencio, como un eco lejano de algo que una vez había vivido allí. Encendí una linterna y su luz temblorosa destelló en las paredes cubiertas de polvo, revelando retratos decrépitos de personas que habían habitado esta casa en tiempos pasados. Sus ojos parecían seguirme mientras avanzaba por los pasillos silenciosos, como si su presencia aún persistiera en el aire, atrapada en una especie de limbo etéreo. Mis pasos resonaban en el suelo de madera, un recordatorio constante de mi presencia solitaria en este lugar olvidado por el tiempo.
Mi padre había dejado algo más, oculto en nuestra casa, dispuesto para que lo encontrase cuando fuera más mayor. Copias de documentos clasificados, seguramente toda la que disponía cuando fue enviado a su fatídica misión. Cargados de tinta negra que evitaban poder leer lo que podía intuir que eran las partes más importantes del texto, pero ahora dirigían en mi investigación. Mi destino era la biblioteca, un santuario de conocimiento oculto que se decía albergaba los secretos más oscuros de la familia que había habitado esta mansión. Pero mientras avanzaba por los pasillos interminables, cada paso parecía cargar el ambiente con una tensión palpable. El aire se volvía cada vez más espeso, como si algo estuviera aguardando en las sombras, acechando y esperando el momento adecuado para revelarse. La mansión era absurdamente más grande por dentro que por fuera. No era una sensación, no era un sentimiento, era un hecho. Estaba claro que no podía contener más de 10 estancias de un tamaño grande, y, sin embargo, este tortuoso sinsentido era imposible en su interior. Decenas, sino cientos de salas conectadas de formas inimaginables eran recorridas por mis pasos, que avanzaban rápidos, pero manteniendo una alerta constante. La puerta de la biblioteca se alzó ante mí, y una sensación de inquietud me invadió mientras entraba. Las estanterías se alzaban hasta el techo, repletas de libros antiguos y polvorientos que parecían contener siglos de sabiduría y secretos. La atmósfera en la habitación era aún más fría que en el resto de la casa, y el olor a humedad y abandono parecía aferrarse a las paredes como un recordatorio constante de la decadencia que había consumido este lugar. Encendí la linterna nuevamente y comencé a explorar las estanterías en busca del objeto de mi búsqueda, uno de los pocos puntos visibles en la documentación de mi padre y seguramente su objetivo, el diario de Nathaniel Blackwood. Se decía que en sus páginas yacían las respuestas que había estado buscando durante tanto tiempo, una ventana hacia el pasado que podría arrojar luz sobre los oscuros misterios que habían plagado esta casa durante generaciones. Cada libro que movía y cada rincón oscuro que exploraba parecían estar imbuidos de una energía antigua y poderosa, como si los susurros de los antiguos habitantes todavía resonaran en el aire, buscando ser escuchados. La búsqueda se prolongó durante lo que pareció una eternidad, y la sensación de que algo acechaba en las sombras se volvió más fuerte con cada momento que pasaba. Mis dedos rozaban los lomos polvorientos de los libros, y podía jurar que sentía una presencia detrás de mí, observando cada movimiento que hacía. Cada vez que giraba la cabeza, esperaba ver algo, una figura oscura o una sombra fugaz, pero solo encontraba el silencio y la oscuridad que me rodeaban. Finalmente, mis manos se posaron en un libro que parecía diferente de los demás. El lomo gastado y las letras doradas apenas legibles parecían destellar bajo la luz de mi linterna, como si el libro mismo estuviera ansioso por ser encontrado. Con manos temblorosas, lo retiré de la estantería y lo sostuve en mis manos con reverencia. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, y el texto estaba escrito a mano en una caligrafía antigua y elegante. Mis dedos siguieron las palabras mientras la historia de Nathaniel Blackwood comenzaba a desplegarse ante mí. Se trataba de un antiguo investigador del gobierno, que en la Guerra Fría había conseguido financiación para realizar truculentas investigaciones. Para ello se había puesto a su disposición esta mansión y un flujo ilimitado de personas con las que experimentar. Cada página revelaba más detalles sobre su creciente obsesión por el ocultismo y sus experimentos en busca de poder y conocimiento más allá de la comprensión humana. Si conocéis proyectos como MK Ultra, esto llegaba mucho más allá. Hablaba de rituales oscuros realizados en los rincones más sombríos de la mansión,
donde las barreras entre los mundos parecían desvanecerse y abrir la puerta a lo desconocido. Las descripciones de las experiencias de Nathaniel me hacían estremecer, y podía sentir el mismo terror que había sentido él mientras se adentraba en lo inexplorado. Al final os contaré parte de lo que leí, pero por ahora quiero que entendáis la situación en la que me encontraba. A medida que avanzaba en la lectura, la habitación parecía llenarse de una energía opresiva, como si las palabras mismas estuvieran cobrando vida y atrayéndome hacia la oscuridad que describían. Mis latidos se aceleraron, y el sonido de mi propia respiración parecía llenar el aire mientras me sumergía cada vez más en el relato de horror que tenía entre manos. Nathaniel describía voces susurrantes que resonaban en la oscuridad, figuras sombrías que acechaban en las sombras y una presencia inhumana que se alimentaba de su alma. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando una brisa helada pareció barrer la habitación, haciendo que las llamas de mi linterna parpadearan como si estuvieran en peligro de extinguirse. Miré a mi alrededor, y por un momento, me pareció ver una figura oscura en la esquina de la habitación, un destello fugaz que desapareció en un instante. Mi corazón latía con fuerza, y el pánico comenzó a apoderarse de mí mientras las palabras de Nathaniel seguían hipnotizándome, atrapándome en su hechizo oscuro. De repente, un ruido resonó en la habitación, como el crujido de una rama bajo un pie furtivo. Mi cabeza giró en dirección al sonido, y mis ojos se encontraron con la oscuridad que llenaba un rincón de la habitación. Una sombra pareció moverse, retorciéndose y contorsionándose como una criatura viva. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral cuando la figura se materializó lentamente en la penumbra, revelando contornos borrosos y ojos que parecían brillar con una luz maligna. El terror se apoderó de mí mientras me levantaba de un salto, dejando caer el diario al suelo con un golpe sordo. La linterna cayó de mis manos y se apagó, sumiendo la habitación en la oscuridad completa. El silencio se volvió ensordecedor, y el latido de mi corazón resonaba en mis oídos mientras trataba de controlar mi respiración agitada. Pese a la oscuridad, sentí que la figura oscura avanzaba hacia mí, su presencia emanando una sensación de malicia y peligro. Retrocedí instintivamente, mi espalda chocando contra una estantería llena de libros. Mis manos buscaron frenéticamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como defensa, pero el pánico parecía haber paralizado mis extremidades. Los ojos brillantes de la figura se fijaron en mí, y su boca se abrió para emitir un susurro ininteligible que resonó en el aire. Una oleada de náusea y terror se apoderó de mí, y sentí como si estuviera atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las palabras del diario de Nathaniel resonaban en mi mente, y la realidad parecía difuminarse con el mundo que se abría ante mí. Sin pensarlo, di la vuelta y corrí a tientas por la oscuridad, dejando atrás tanto el diario como la linterna, tropezando con muebles y objetos olvidados mientras buscaba frenéticamente una salida. Las sombras parecían moverse y retorcerse a mi alrededor, como si estuvieran vivas, persiguiéndome y acechándome con una sed insaciable de oscuridad. Los susurros seguían llenando mis oídos, una cacofonía de voces que me empujaban hacia adelante, alimentando mi miedo y paranoia. Finalmente, encontré la puerta y la empujé con todas mis fuerzas. Se abrió con un gemido, y el aire fresco de la noche golpeó mi rostro como un bálsamo. Salí corriendo de la mansión, sin mirar atrás, sintiendo como si algo me estuviera persiguiendo, sus garras afiladas rozando mi espalda. El caserón quedó atrás, su silueta oscura desvaneciéndose en la distancia mientras corría sin aliento. Mi mente estaba llena de confusión y terror,
incapaz de comprender completamente lo que había presenciado en ese lugar maldito. Las palabras de Nathaniel Blackwood seguían resonando en mi cabeza, como un eco constante de un pasado oscuro y aterrador. Finalmente, me detuve a varios kilómetros de distancia, jadeando y temblando mientras el eco del terror se desvanecía lentamente. Miré hacia atrás, pero la mansión había desaparecido en la oscuridad, como si nunca hubiera existido en primer lugar. La luna brillaba en el cielo, arrojando una luz pálida sobre el paisaje circundante, pero no podía borrar la sensación de que algo oscuro y malévolo aún acechaba en las sombras. Llegué a mi antigua casa, y me puse en contacto con mi mujer. Solo entonces fui capaz de relajarme. Al día siguiente volvería a mi casa. Ahora os preguntaréis qué fue lo que leí en ese diario. A fin de cuentas, es lo más importante de todo. Seguramente seré más exhaustivo en un futuro, cuando consiga terminar de poner en orden todos mis recuerdos sobre lo que leí. Pero una vez más, investigando acerca de las capacidades paranormales del ser humano, Blackwood había llevado a personas hasta los límites más absolutos. Con asombroso detalle describía drogas, e incluso operaciones quirúrgicas que habían llevado a sus sujetos de pruebas a estados de conciencia alterados, mover objetos sin tocarlo o incluso, lo más sorprendente, materializar cosas. Los conocimientos se agolpaban, alimentados por el sufrimiento, la mente y los cuerpos de sus particulares ratas de laboratorio. Las capacidades parecían venir de otro plano, otro universo, otro mundo solapado al nuestro, y con sus experimentos consiguió lo impensable. En su laboratorio se rasgó la realidad misma, creando un portal a ese terrorífico lugar. Seguramente esta investigación era la que había llevado a tener una base militar en este mismo pueblo. Su historia estaba cimentada con dolor. Al menos ya tenía una noción sobre lo ocurrido con mi padre. En nuestro próximo encuentro, os contaré mucho más al respecto. No pienso dejar esto atrás. Y recuerda, si te ha gustado mi historia, no dudes en hacérmelo saber en la barra de comentarios, y dando like y suscribiéndote nos apoyas para poder continuar trayéndote más historias como esta. Nos despedimos desde el terreno misterioso.